Mis amados hermanos, aquí estamos reunidos por gracia de Dios y les invito, vamos a inclinar nuestro rostro antes de leer la palabra del Señor. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones. No estamos aquí para oír un pensamiento humano, Señor, o declarar un pensamiento humano. Estamos aquí, Padre Eterno, para recibir tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Señor y Dios, háblanos a través de tu palabra. Hoy es día, Señor, de necesidad, Padre Eterno. Nuestros corazones están necesitados, nuestras vidas están necesitadas de ti. Llénanos, háblanos, por favor. Te lo suplico, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesucristo, que podamos estar dispuestos a recibir. Toma control de nuestras emociones, Padre de la Gloria, de nuestro pensamiento, Señor. Todo pensamiento nuestro es llevado cautivo a la obediencia a Cristo, para la gloria y honra tuya, Padre de la Gloria. Toma control de este servicio, de los medios que usamos, Señor. Toma control, Padre de la Gloria, de cada oyente y habla a su corazón, mi Señor, como has hablado al mío. Te lo pido en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19 al verso 22. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19 al verso 22. Y se lee así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que Dios bendiga, continúe bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Esta palabra con la que damos inicio es posiblemente un texto muy conocido. Se repite, se lee, se enseña, se predica acerca de este texto. Y he estado orándole a mi Señor para que no sea simplemente pararme y decir un pensamiento mío. He estado en oración pidiéndole a Dios que me muestre, que me diga qué necesita su pueblo. Y en esa búsqueda, mi Señor me lleva a su palabra, ¿sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos el privilegio de posiblemente pertenecer a un grupo religioso, a una iglesia. Tenemos el privilegio de contar con un pastor, de tener ministros, de tener predicadores. Y eso es un privilegio, sí, es algo necesario. Aún dice la palabra del Señor que Dios mismo nos constituyó para el perfeccionamiento de sus santos. O sea que el trabajo que hacemos es un trabajo importante, claro que sí. Es un trabajo importante para mí como predicador, es un trabajo importante compartirte la palabra. Para ti como la persona que escucha, es un trabajo importante porque recibes la palabra de Dios. Pero a veces, este trabajo tan importante que Dios nos ha delegado, puede quedarse solamente así en el entorno, ¿ves? Puede quedarse solamente grabado en un dispositivo electrónico, subido a la web, puede quedarse solamente como un evento y ya. Pero es precisamente a eso a lo que el Señor nos llama la atención en esta hora. Que no se quede la predicación como un evento,
como un momento de comunión solamente. Que no se quede únicamente como una palabra de un predicador y una palabra que recibió un creyente. No, que vaya más allá. Que produzca frutos. Ahora, esta palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, quiere decir, ¿sí?, que cuando la escucho, es mi decisión si la recibo o la desecho. Es mi decisión si al recibirla pongo manos a la obra o simplemente digo, buena la palabra. Dice la escritura, termina diciendo ahí el verso 22, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente oigo la palabra, pero no la pongo por obra, me estoy engañando a mí mismo. ¿Y me engaño por qué? Porque digo ser creyente, pero no ejecuto lo que la palabra me dice. Porque digo ser cristiano y no hago conforme mi Señor Jesucristo me dice que haga. Me engaño a mí mismo. Estoy solamente rotulado como creyente o como cristiano, pero realmente no lo estoy haciendo. Que Dios nos ayude, ¿sí?, a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Que Dios nos ayude a poner manos a la obra. Que Dios nos ayude a no quedarnos solamente como espectadores mirando a ver qué pasa. Cuenta la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 21, desde el verso 8 en adelante, cuenta la historia cuenta la palabra del Señor, la historia de Agar, que era la esclava de Sara. Agar tuvo un hijo de Abraham y este hijo se llamó Ismael. Llega un momento en el cual le nace el hijo de la promesa a Abraham, le nace Isaac, y entonces Sara se siente humillada, siente que Agar no le da un buen trato, y toma la decisión de echar a Agar y a Ismael de la casa. Le dice a Abraham, no, sácalos, porque el hijo de la sierva no heredará con mi hijo, dice ella. Ahora, la historia dice de que sí, Abraham hace eso. Alista, dice el verso 14, Génesis 21, del 14 en adelante vamos a leer. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ahora, Agar, ¿sí?, la echan de la casa, la echan con su hijo, solamente le dan pan y un odre de agua. Dice el verso 15, o sea, que anduvo errante, termina el verso 14, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. No nos dice cuánto tiempo caminó, no nos dice cuánto tiempo estuvo errante. En todo caso es que en el desierto el calor que se vive allí es tremendo, y obviamente el cuerpo se deshidrata y debe estar tomando agua, ¿ves? Dice el verso 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora, quiero llamar tu atención a la actitud de Agar. La actitud de Agar, si ella lleva a su hijo, se le sacaba el agua, y en vez de desesperar, en vez de llorar, de clamar, de gemir, en vez de entrar en oración pidiéndole a Dios ayuda, la decisión que toma es, se sienta de lejos y mira a ver cómo su hijo muere. Ahora, podríamos decir, no, pero hermano, eso es simplemente algo que ocurrió allá por las inclemencias del lugar, por la geografía que les correspondió. Aquí es diferente. Ahora, ¿qué si lo natural tipifica lo espiritual? Y sabemos que es así. ¿Qué si traemos esa historia natural, esa historia física, y la traemos a lo espiritual?
Ahora, ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestra juventud? ¿Qué pasa con nuestros muchachos? Y usted dice, no, mi hermano, gracias a Dios tengo buen empleo, tengo un buen trabajo, traigo mercado a casa. En casa no les falta nada, gloria a Dios por ello. Pero yo estoy hablando de lo real, estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué pasa con la espiritualidad de nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestros hijos a nivel espiritual? Ahora, alguien dijo en una ocasión, yo conozco a mi hijo de la puerta de la casa hacia acá, ¿sí? De las puertas hacia adentro conozco a mis hijos, pero no sé cómo se comportan ellos afuera. Y es real, ¿ves? La palabra del Señor nos exhorta, ¿sí? Nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Agar, ¿sí? Vio que su hijo se estaba muriendo de sed, que no había más agua y simplemente se aleja un poco para no estar tan cerca de él cuando muere. Y asume una posición tranquila, asume una posición como de un muerto, ¿ves? No como de alguien que está vivo, no como de alguien que tiene fuerza, vitalidad para buscar solución a los problemas. Hoy día, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, lo que está haciendo es tratando de engatusar, tratando de embelezar, tratando de distraer de cualquier manera posible. Hemos dicho, ¿sí?, que una de las armas favoritas de él son las redes sociales. Una de las armas favoritas de él es esos medios electrónicos, pero no se limita a eso. La palabra del Señor dice que hubo un juicio contra un pueblo, sí, contra dos ciudades que las nombra, dice Sodoma y Gomorra, y ese juicio fue por perversión sexual. La palabra del Señor dice, como en los días de Lot, así será el fin del mundo, ¿sí? Así será el día en que venga mi Señor, en que envíe mi Señor fuego y azufre a destruir esta tierra. No sé, realmente no sé. Podríamos encontrar excusas, decir, hermano, lo que pasa es que estamos viviendo en una edad soñolienta. Y es real. La edad es soñolienta, sí. Podríamos decir, hermano, es que la edad en la que vivimos es amnésica y se nos olvida muy pronto las cosas. También es real. Pero no es excusa. No es excusa para tomar la posición de Agar y sentarnos y ver cómo el enemigo coge, destruye y aniquila nuestra juventud y quedarnos quietos. No, Señor, no es excusa. No tenemos que ser solamente oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la misma. Dice la palabra del Señor que Dios le llamaba la atención a su pueblo, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 7 le llama la atención a su pueblo y le envía advertencias contra la idolatría, ¿sí? Y dice, vamos a leer del verso 1 en adelante, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.
porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora, podríamos decir, hermano, ahí habla de servir a dioses ajenos. Nosotros tenemos una creencia, ¿sí? No tenemos imágenes en las paredes, no tenemos ídolos, no nos postramos ante ellos, no les prendemos velas. Nosotros no tenemos idolatría. Nosotros no nos servimos a dioses ajenos. Y aparentemente podríamos decir que es así. Y te digo aparentemente porque hay un adagio, sí, un dicho popular que dice: mucho sirve el que no estorba. Cuando yo era muchacho, había un grupo de personas, estaban preparando algo importante, y yo quería ayudar. Y pregunté: ¿en qué puedo ayudar? Me dijeron: mucho ayuda el que no estorba, así que córrete para allá, déjanos a nosotros los que sabemos hacer las cosas. Y es algo que es cierto, ¿ves? Mucho ayuda, mucho sirve el que no estorba. Ahora, aquí el Señor llama la atención y dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros no tomamos en serio la palabra del Señor para traerla a existencia, para ser hacedores de la palabra, entonces nos volvemos servidores del enemigo. Y suena raro y suena duro, ¿verdad? Cuenta la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 3. Está Samuel siendo muy joven y el Señor le habla, lo llama y le dice, y yo te mostraré, en el capítulo 3, primer libro de Samuel, verso 13, le está hablando lo que le va a pasar al sacerdote, al sumo sacerdote, a Leví. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando nosotros no estorbamos a Satanás, al enemigo, entonces estamos trabajando para él, estamos sirviéndole a él. El Señor nos ha llamado a nosotros para ser servidores suyos. Josué, el gran guerrero, cuando va terminando ya sus días, cuando ya va llegando el tiempo de partir, él llama a los ancianos, los llama y les dice, les habla, ¿sí? Les dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. Josué capítulo 24, verso 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabe lo tremendo? Que cuando se lee esta escritura, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decimos amén. Decimos: sí, claro, hermano, yo también, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pregunto, ¿realmente estás sirviendo a Jehová? ¿O estás tomando la actitud de agar sentado, esperando a ver qué pasa con tus hijos? Esperando a ver qué pasa con tus sobrinos, con tus nietos. Esperando a ver qué pasa con tus hermanos, con tus padres. Que Dios nos ayude. Porque el Señor no nos manda a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y a veces pensamos: pero hermano, pues yo veo que pasan cosas raras, yo veo que hay pecado,
Pero pues yo ya le dije, Señor, toma control de la situación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mientras el enemigo está queriendo matar a nuestra juventud, mientras el enemigo abraza a nuestros hijos, abraza a nuestra juventud para querer dañarla, tú no puedes quedarte sentado solamente a ver qué ocurre. Dice la palabra del Señor, nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿de qué sirve que haya en casa un arma poderosa si no la accionamos? Puede ser muy poderosa, pero se queda quieta y no hace nada. El Señor nos ha entregado armas poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Tenemos armas para pelear? Esa es mi pregunta. ¿Tienes armas para pelear? ¿O mi Señor solamente te envió solamente así, sin nada? Mi Señor no solamente nos manda con todo lo que necesitamos, sino que nos capacita para ello. No se trata solamente de escuchar predicaciones y acumular predicaciones. El tiempo se agota, el tiempo escasea, ya estamos al final y el enemigo no quiere irse solo al infierno. Yo te insto en esta hora en el nombre de Jesucristo. Pelea por tus hijos. Pelea por tu familia. ¿Tienes armas para hacerlo? Y yo sé que las tienes. Tómalas. Sujétalas con esas manos de fe. Empieza a utilizar esas armas que Dios te ha dado. Ora, clama, ayuna, pero no te quedes sentado mientras el enemigo arrastra a tus hijos. No te quedes sentado mientras el enemigo arrastra a tu familia, no. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él no se quedó sentado, viendo a ver qué pasaba. Constantemente buscaba la presencia de Dios. Constantemente compartía la presencia de Dios. La unción que le llegaba a él la compartía, aleluya. La transmitía, la irradiaba. Moisés se va a la presencia de mi Señor a hablar con él mientras recibe los mandamientos. Y cuando baja, su rostro resplandecía. No podían mirarle cara a cara porque era muy resplandecía, era muy fuerte esa luz. Tenemos la oportunidad en nuestras manos de cambiar la historia. Tenemos la oportunidad en nuestras manos de que se haga realidad lo que está escrito aquí en la Biblia. Leemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Decimos, amén. ¿Pero qué estamos haciendo para que sea amén? ¿O estamos solamente siendo oidores, engañándonos a nosotros mismos? Decimos, oh, yo y mi casa, sí, seré salvo yo y mi casa. Eso lo decimos, ¿sí? Y decimos creerlo. ¿Y qué pasa con nuestra familia? ¿Sabes lo que le pasó a Lot, verdad? ¿Lo recuerdas?
Él se fue a vivir en medio de Sodoma, en medio del pecado sexual, ¿sí? En medio del homosexualismo, ahí estaba metido. Y empezó a verlo, posiblemente el primer día que lo vio, supo de ello, entonces como que le dio, se incomodó, ¿sí? Posiblemente el primer día aún quiso hacerse a un lado. Posiblemente el primer día como que eso le produjo náuseas. Pero al día siguiente ya no le produjo náuseas. Luego a los días, pasados los días, las semanas, ya empezó a verlo como algo natural. Y era contra naturaleza. Y es contra naturaleza en este día. Pero él se acostumbró. Fue tantas veces, lo vio tantas veces frente a sí, que empezó a parecerle normal. Pero déjame decirte en el nombre de Jesucristo, no es normal. En el principio creó Dios al hombre, a Adán, y de su costilla sacó a su mujer, a Eva. Eso fue la pareja que Dios formó y es la pareja que Dios bendijo y son las parejas que Dios bendice en este día. Aunque lo veas todos los días, aunque te lo presenten en las pantallas, aunque lo declaren normal, sigue siendo abominación a los ojos de Dios. No te acostumbres al pecado. No te acostumbres a ver a tus hijos en pecado. No te acostumbres. Iglesia, despierta en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el enemigo está haciendo lo que él sabe hacer, lo que él vino a hacer. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A qué viene el enemigo? A matar, a destruir, ¿sí? A hurtar, a matar y destruir. A eso vino. Si tomamos la actitud de Agar, nos sentamos y vemos cómo hurta, ¿sí? Cómo roba, cómo se nos lleva a la familia. Vemos cómo los mata, cómo los destruye y nos quedamos sentados. Pero dice la palabra del Señor, sí, ahí mismo, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, la segunda parte dice: y yo he venido, hablando mi Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué es la palabra del Señor? Para que tengan vida. ¿Y de quién está hablando allí? Está hablando de ti, de tu familia, de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia. Y yo he venido, dice mi Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para que te quedes sentado mirando qué pasa. Reacciona, iglesia. Vamos a levantarnos en oración, vamos a levantarnos en ayuno, vamos a levantarnos en vigilia, vamos a levantarnos a hacer lo que nos corresponde hacer como guerreros espirituales. No nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar sentados, no vamos a esperar a ver que alguien nos diga qué fue que hizo, vamos nosotros a hacer. El Señor no nos ha llamado simplemente para quedarnos allí quietos. Él dice ahí en su palabra, vino para que tengamos vida y si tenemos vida, actuemos. Que Dios nos ayude. ¿Sabes algo que llama la atención? Volviendo al libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a retomar. Dice el verso 15: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Verso 17 en adelante. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahora, este muchacho, a vista, ¿sí?, de Agar, estaba muriendo. Para la vista de Agar ya no había nada que hacer. Agar estaba esperando a que muriera, pero no quería tenerlo cerca para oír cómo agonizaba. El Señor le dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ahora, en este momento, mi Señor quiere abrir tus ojos. Mi Señor quiere abrir tus ojos para que veas una fuente de agua. Y sabes lo maravilloso, lo hermoso, que la Escritura no dice: entonces Dios creó, ¿sí?, o llamó a existencia una fuente de agua. No, la fuente de agua estaba allí, sino que sus ojos se habían nublado. Sus ojos estaban solamente viendo allí el problema. Sus ojos solamente estaban viendo la necesidad que tenía su muchacho y le impedían ver dónde estaba la fuente de agua. En este día, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Él quiere abrir tus ojos espirituales, para que puedas ver dónde está la fuente de agua. Y esa fuente de agua no tienes que irla a buscar muy lejos. Dice la palabra del Señor: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente. Esa fuente está allí donde quiera que te encuentres. No tienes que ir corriendo a un lugar en particular, solamente allí donde estás. Dobla tus rodillas. Inclina tu corazón delante del Señor. Derrama tu corazón delante de Él. Dile: Padre, estoy viendo cómo mi hijo, cómo mi hija, cómo mi sobrino, mi sobrina, cómo mi hermano, cómo mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, se están muriendo. He visto cómo el enemigo los ha atrapado, Señor, y no quiero quedarme quieto mirando qué pasa. Quiero utilizar esas armas poderosas que tú pusiste en mis manos. Dile: Señor, fortaléceme para hacerlo. Señor, reclamo en el nombre de Jesucristo a mi familia para Cristo. ¿Tienes la promesa de parte de Dios para hacerlo? Puedes hacerlo. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Dice, capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Algo maravilloso, que Dios es un Dios de pactos. ¿Y eso qué quiere decir, mi hermano?
quiere decir que Dios no se retracta de sus promesas, que Dios cumple sus promesas. Y la promesa que Él dio es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que la unción del enemigo está dañando, sí. Que la unción del enemigo está atrayendo a más y más personas, sí. Que la unción del enemigo ha dañado, sí, todo eso es cierto. Pero no es mayor la unción de mi Señor Jesús que la de Él. No es mayor la unción del Espíritu Santo de Dios que la del enemigo. No es mayor el poder de aquel que pudo vencer a todo principado, toda potestad y lo llevó cautivo allá clavándolo en la cruz del Calvario. Aquel día cuando mi Señor fue levantado en la cruz del Calvario, Él venció a toda potestad. Y te ha hecho, y me ha hecho, nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, mi amado, no seas oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Tu familia espera por ti. Tu familia necesita de ti. Si tienes el privilegio de ser un creyente, pon manos a la obra y sé hacedor de la palabra de Dios. Inclina tu rostro. Padre, en un día malo, Señor, en un día donde la maldad, Señor, rebosa en la sociedad, un día donde el pecado, Señor, se ve como lo natural, Padre de la gloria. En este día malo, Señor, tus hijos, parte de tu novia, Señor, claman a ti. Porque queremos, Padre de la gloria, ser hacedores de tu palabra. Queremos dar la guerra, Señor. No queremos simplemente conformarnos a lo que pasa y ya. No, Señor. Queremos que nos fortalezca, Señor. Que hables a nuestros corazones. Que levantes nuestras cabezas, Señor. Que nos ayudes, Padre de la gloria, para poder hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Que no nos quedemos sentados solamente viendo qué pasa. Padre, oro por mis hermanos, Señor. Por cada persona que está escuchando esta palabra. Oro, Padre eterno, porque ha habido hogares destruidos, Señor. Hogares lastimados, Padre eterno. Corazones destrozados por la maldad, por el pecado, Señor. Pero tu palabra declara que tú has venido, Padre de la gloria, para deshacer las obras del enemigo, Señor. Así que bendecimos, Padre de la gloria, tu obra maravillosa y santa. Bendecimos tu poder, Señor, que ha venido sobre nosotros. Padre de la gloria, gracias por la bendición que nos das. Gracias por tu obra, Padre de la gloria, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Padre mío, ayúdanos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en guerra. Vamos a estar en lucha. Vamos a estar en oración. Vamos a clamar por nuestra familia. Vamos a clamar para que el enemigo quite sus sucias y asquerosas manos de nuestra familia. Vamos a clamar para que podamos llegar a los pies de Jesucristo. No solamente tú y yo, sino nuestra familia. Que nuestra familia llegue a los pies de Jesucristo. Bendigo tu vida. Y si Dios nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén.